después de las cuarentenas y todo, siempre estaba pensando, ¿seguiremos con la transmisión o terminamos? Luego pensé que hay algunos hermanos, quizás por viajes o por enfermedad, no pueden estar presentes en un culto. Y dije, ya. O algunos quizás por turno, quizás están trabajando y no pueden estar. Y yo imagino quizás al hermano Dusan, por ejemplo, que podría estar de guardia, no hay nada que hacer, está viendo la prédica desde ahí mismo donde está, ¿cierto? O la hermana Janina quizás haciendo un rico sándwich de pollo, escuchando la prédica. Entonces pensé quizás por personas que no pueden estar, colocarlo. Pero no uses la transmisión, ¿ya?, como pretexto para no congregarse. Esa no es la idea, ¿ya? La transmisión es para personas que no pueden estar, no para personas que no quieren estar. Es diferente, ¿ya? Así que, bueno, vamos a continuar lo que empezamos hace 2 semanas estudiando sobre la doctrina. Tuvimos un mensaje de introducción. Luego, la semana pasada, estudiamos sobre la inspiración y la preservación de las Escrituras. La inspiración de cada una y todas las palabras. Y cómo que por eso la Biblia es nuestra regla, ¿ya? Hoy voy a dar una lectura de una frase que es el tema que vamos a estar estudiando en la palabra de Dios. Niños, guarden silencio ahora porque estamos empezando con la predicación de la palabra, ¿ya? Creemos en un solo Dios que siempre ha existido en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar viendo, es lo que nuestra iglesia cree, porque es lo que la Biblia enseña y es lo que nosotros enseñamos. Por eso, vamos a orar. Padre Celestial, qué bueno es que nosotros podamos conocer a nuestro Padre, que podamos tenerte como Padre Celestial, que podamos haber creído en Jesús, tu Hijo, como Salvador, y tener al Espíritu Santo morando en nuestros cuerpos. Gracias, Dios, tú eres muy bueno, te adoramos y agradecemos, Señor, que esta tarde nos vas a enseñar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno evitar distracciones en este tiempo para que podamos concentrarnos en tu palabra, no estar pensando en las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones del trabajo, preocupaciones económicas, preocupaciones con las relaciones que tenemos, sino que podamos enfocarnos en ti y en tu santa palabra en este tiempo juntos. Enséñanos, Señor, porque te queremos conocer y queremos escuchar de ti y queremos obedecerte. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. El primer punto que vamos a estar viendo esta tarde, número 1, hay un solo Dios. ¿Ya? Hay un solo Dios. Aunque hayan religiones quizás como el hinduismo, que cree que hay miles de dioses o deidades, como quizás dicen ellos, o aún la misma Biblia, como a veces encontramos la palabra dioses con D minúscula, sin embargo nosotros sabemos que solo existe un Dios verdadero. Todos los demás son fraudulentos, son falsos y no son verdaderos. Hay un solo Dios. Entonces, cuando yo veo en la Biblia que dice dioses, yo sé que está hablando de dioses falsos. No está hablando del único Dios verdadero, quien es nuestro Dios. Vayan, por favor, a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo, vamos a empezar en el versículo 4.
Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, estas palabras son importantísimas. Son palabras que debemos aprender, que debemos de creer y que debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos exhortarnos mutuamente con estas palabras. Que Dios es un solo Dios. No olvides la frase que vamos a ver más rato en el mensaje. Esa frase, y estos tres son uno. ¿Ya? Si quieres dejarlo anotado en tus apuntes, es 1 de Juan 5:7. Más adelante lo vamos a leer. Pero Dios es uno y es uno solo. Miren lo que dice Isaías 44 y el versículo 6. Isaías 44, y de hecho hay varios versículos en Isaías que dicen cosas parecidas a lo que vamos a ver en este momento. Isaías 44 y el versículo 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Él es el único. No hay otro Dios fuera de Él. Me viene a la mente un versículo en las epístolas a los tesalonicenses, donde habla de arrepentirse de los ídolos falsos para servir a Dios. Es Primera de Tesalonicenses, creo. A ver. ¿Alguien se acuerda dónde está esa referencia? Parece que 1:10. 1:10. No sé si es la primera. ¿Puede ser segunda de Tesalonicenses 1:10? Porque no es primera. Bueno, vamos a dejar este versículo para tarea. O si algún hermano lo encuentra, después levanta su mano y me dice. ¿Ya? 1:10. 1:10. Primera de Tesalonicenses. Ah, ya, no lo vi, perdón. 1:9. 1:9. Ahí sí, ok, hermano. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Él es el Dios vivo y verdadero. Una vez escuché, no sé si fue una historia que escuché en un sermón o un libro de texto de misiones que leí, pero estaban hablando de una persona de la religión hindú que habían recibido a un predicador y ese predicador le habló de Jesús. Y al parecer en la conversación que tuvieron todo bien, la persona atenta, interesada, y al final dijo, oh, yo quiero a Jesús. Y el predicador impresionado y feliz, y le dijo, bueno, para ser salvo tú debes recibir a Cristo, creer en Él como tu Salvador. Y le regaló, no sé si fue una Biblia, un Nuevo Testamento, Juan y Romanos, qué cosa, pero le regaló una porción de las Escrituras. Después, cuando vuelve a visitarlo, esta persona le llevó a una sala en la casa. Y en esta sala estaba llena de pequeñas estatuas. Y le iba explicando al predicador que eran sus dioses, sus deidades. Y le dijo, y mira, hice un espacio aquí para tu Jesús. Y le colocó las escrituras ahí. Hermanos, así no funciona. Él no es uno de muchos dioses.
No hay un buffet de deidades y tú puedes decir en ese tenedor libre me gusta ese Dios y este otro y ese Dios y este otro. No, Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay Dios. Y para ser salvo, tú tienes que arrepentirte de estos falsos ídolos y dioses. Y tú tienes que volverte al único Dios vivo y verdadero y creer en Cristo como Salvador. Él es el único camino al Padre. No es un camino. ¿Conocen, cierto, el decir antiguo que todos los caminos llegan a Roma? Algo así. ¿Lo dije bien o no? Es mi traducción. Fue traducido de latín a inglés a castellano. Bueno, hermanos, para llegar al cielo no hay muchos caminos. No hay un camino judío, no hay un camino hindú, no hay un camino, solo hay un camino bíblico. Y lo que la Biblia nos revela es que es Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Escúchame bien, joven, porque en el colegio y en la universidad te van a decir el relativismo enseña que todos los caminos son válidos. Cualquier de los caminos es válido. Todos te llevan al bien. Pero no es cierto. Si viene un camión y yo estoy en la vereda y yo me bajo de la vereda, es o el camión o yo. Pero no podemos estar los dos. El camión va a ganar. Si yo creo que Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres y que los hombres puedan ser salvos, y otro dice que no, que Jesús no es el Hijo de Dios, fue un profeta nomás, así dicen los musulmanes. Dios no tiene un hijo, dicen ellos. Esa es herejía, blasfemia. No puedo tener la razón yo y ellos también a la vez. O es uno o es el otro, ¿me entienden? ¿Ya? Nosotros rechazamos rotundamente la palabra pluralismo y las enseñanzas de que hay muchos dioses o que hay muchos caminos para llegar a Dios. No es la verdad. Dios dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios fuera de Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Número 1, hay un solo Dios. Número 2, Dios ha existido eternamente. Eternamente. Me encantan las preguntas de los niños. Papás, en algún momento los niños te han preguntado algo así. ¿Dios se envejece? ¿O no? ¿Te han preguntado cosas así? ¿Cuántos años tiene Dios? Son preguntas inocentes y buenas. ¿Y saben qué? Debemos responder. Debemos saber qué dice la Biblia. Si yo te pregunto, hermana, si yo te pregunto, mamá, ¿cuántos años tiene Dios? ¿Qué vas a decir a tu hijo? Papá, si tu hija te pregunta, papi, ¿Dios es joven o viejo o se está envejeciendo? ¿Qué pasa con Dios? ¿Cuál sería tu pregunta? Necesitamos criar a nuestros hijos para el Señor y el trabajo de discipular es trabajo de familia y es trabajo de iglesias, pero nunca pienses que la iglesia va a reemplazar tu trabajo de criar tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y quiero decir esto, hay muchas familias aquí con hijos. Cuánto me alegro, hermanos. Esta semana leí una frase de un predicador de hace como 100 años y hablaba de su juventud y decía, nosotros íbamos a la iglesia, no había escuela dominical, no había culto infantil, nosotros nos sentábamos con mamá y papá y escuchábamos las glorias de la palabra de Dios, predicadas por nuestro pastor. No había celulares para ver monitos, no había dibujos, no había nada de esto. Y ya y él dijo eso, antes de los 2 años, habíamos aprendido a sentarnos tranquilamente en el culto. Porque si no, sufríamos por la mamá. No sé si mis hijos a los 2 años lo aprendieron, pero la idea es que cualquier niño puede aprender, ¿cierto? A estar tranquilo. Y es bueno que estemos acá. Es bueno que estemos acá en familia.
Y si de repente un niño llora o grita, no pasa nada, ¿cierto? Y si no te gusta, hay muchas iglesias en Coyhaique. Pero esta es una iglesia para toda la familia. Amén. ¿Ya? Ani se ríe porque sabe que estoy bromeando, pero en parte no. ¿Cierto? Aquí todos bienvenidos. ¿Ya? Y si no te gusta alguien más, hay muchas iglesias en Coyhaique. ¿Ya? Bien, yo tengo aquí una cita, una frase que es del libro de texto de la clase de teología sistemática o doctrina en nuestro instituto bíblico, ¿ya? Que pronto va a empezar de nuevo, ¿ya? Como nosotros tenemos la actividad del día 19, lo que tengo contemplado, alumnos de instituto, el siguiente sábado, que sería el 25, creo, si no me equivoco. Sí, ¿ya? Porque yo sé que si hacemos clase el 18, todos van a preferir sus choripanes en casa y no van a ir nadie a la clase, ¿ya? Y yo también. Así que creo que el siguiente sábado, para que estén pensando en eso. Bueno, esa cita que voy a leer es del libro de texto de esa clase, Fundamentos de Teología Bíblica, ¿ya? Un libro que todos recibieron, los alumnos. Dicen esto del segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Que Dios ha existido eternamente. Él es eterno. Así dice la cita. Dios se sustenta por sí mismo y ha sido desde toda la eternidad. Su existencia propia es un atributo esencial de sí mismo. Existir es su naturaleza. La Biblia afirma el hecho de que Dios es eterno. Su existencia no tuvo principio y no tendrá fin. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Él es autoexistente, hermanos, y siempre lo ha sido. Imagínate cómo empezó el Señor, la Biblia. Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio, Dios. Ah, ya, pero el principio de Dios, ¿cuándo inició Él? ¿Cuándo empezó Dios? ¿Cuáles son sus inicios? No, Génesis 1:1 ya toma por aceptado que Dios existía. O sea, el Señor dijo, tú eres barro, yo no te tengo que decir de dónde vengo. Pero igual nos explicó, hermanos, que Él no vino de ninguna parte, porque tu mente funciona así, ayer, hoy, mañana. Nosotros siempre pensamos con tiempo. Entonces, ¿de dónde viene Dios? No, Dios es. No hay tiempo pasado con Él. No hay tiempo futuro con Él. Él creó el tiempo. Dios existía antes de que existiera el tiempo. Por eso no se envejece, hijo. Porque Dios creó el tiempo. Él existe fuera del tiempo. De hecho, las Escrituras nos dicen, cuando Moisés dijo, Señor, cuando voy me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les digo? Y Dios dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En Éxodo 3:14. Entonces, hermano Juan, ayer tú fuiste. O ayer tú eras. Pero ayer Dios es. Él es siempre el gran yo soy. Hermana Ivonne, usted mañana serás. Vas a ser mañana. Pero mañana Dios es. Él existe fuera de las barreras del tiempo. No le podemos colocar dentro de este cajoncito que es el tiempo. Dios no existe dentro de eso. De hecho dice en Isaías 57, versículo 15, el que habita la eternidad. ¿Piensa en eso? Dios habita la eternidad.
pensando en estos conceptos, hace que nuestros corazones queden, wow, asombrados por Él. Y nos damos cuenta que realmente es digno de toda nuestra adoración. Somos nada. Mi carne es como una flor que muere y cae y desaparece. La gloria del hombre, ¿cierto? Somos como la flor y la hierba. Hoy día estamos, mañana no. Hay un concepto errado de Dios, que aunque quizás nunca lo hemos dicho, muchas veces la forma que pensamos y actuamos refleja que queremos eso. Y es esto. Y lo que voy a decir es equivocado, errado. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, sino que es una versión mucho mejor. Elimina este pensamiento de tu cerebro, porque Dios no es como tú. Dios no es una versión evolucionada de los seres humanos. No. Él es santo. Él es diferente, apartado, separado. Dios no es como un hombre para que miente. Él no miente, no puede mentir, porque es en contra de su esencia, es en contra de sus atributos, su carácter. Qué maravilloso es estudiar acerca de Dios. Ver que Él es inmutable, o sea que Él nunca cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice en Malaquías. Él es inmutable. Él es soberano. Él gobierna y obra su voluntad. Saber que Él es omnisciente, que Él sabe todo, que Él sabe lo que estás pensando ahora mismo, que Él ve todo, sabe todo, está en todo lugar, tiene todo poder. Wow. Y entre estas cosas que aprendemos acerca de Dios, una de ellas es que Él es eterno. Yo soy el que soy. En letras mayúsculas aparece en la Biblia, para que se quede grabado en la mente. Eso está en Éxodo 3:14. En el principio Dios. No había principio para Él. No. Dios creó los principios. No existían principios antes de que Dios los creara. Dios es eterno. Número 1, hay un solo Dios. Número 2, Dios ha existido eternamente. Número 3, Dios es una Trinidad. ¿Ya? Y discúlpenme que a veces me confundo con artículos y cosas así con el lenguaje en español, pero yo no sé si debemos decir que Dios es Trinidad o Dios es una Trinidad. Pero no piensen de que esté ocupando el artículo una, que significa que estoy diciendo que existen otros dioses, ¿ya? No es esto, ya sabemos. Pero Dios existe eternamente, es un solo Dios quien se ha revelado en 3 personas, ¿ya? Él es la Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra derivada de 2 palabras en latín, ¿ya? Una de las palabras es tres, que es fácil entender porque es igual que castellano, y la otra palabra es unitas. 3 unitas, Trinidad. Unitas significa unidad. Entonces, literalmente, la Trinidad es triunidad. Juntas, estas 2 palabras en latín y nuestra palabra Trinidad expresan la doctrina bíblica de 3 en 1 o la Trinidad, el Dios trino o el Dios triuno, no sé cómo quieras decirlo, ¿ya? No luches tanto con las palabras, ¿ya?
Alguien va a decir, pastor dijo Trinidad y eso no está en la Biblia. Es cierto que no está en la Biblia, pero ¿qué está en la Biblia? Que Dios se ha revelado eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llámalo como quieras, pero tienes que creerlo bíblicamente, ¿ya? Primero de Juan, capítulo 5. Ese es un versículo que hicimos mención de él hace poquito. Primero de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 7. Primero de Juan 5, 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dios usó a Juan para escribir 5 libros en la Biblia, ¿ya? Son palabras inspiradas por Dios que Él usó a Juan para escribir. Y Dios las preservó para nosotros, por lo cual son nuestra única regla, como estudiamos la semana pasada. Y en los escritos de Juan, Dios muchas veces le usó para llamar a Jesús con este nombre, el Verbo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, si tú sigues leyendo y llegas al versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y nos revela que el Verbo es Jesús. Entonces, cuando tú ves el Padre, el Verbo, ¿a qué se refiere el Verbo? Jesús. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No son tres dioses. Es un solo Dios quien eternamente se ha revelado en tres personas. Pero la Trinidad no solo está presente en 1 de Juan, el capítulo 5. Está presente en otros lugares en la Biblia también. Quiero saber, hermanos, si alguno de ustedes se acuerda de otro pasaje donde está presente la Trinidad en este pasaje. ¿Algún hermano o hermana se acuerda de un versículo, un pasaje donde está la Trinidad presente? Hermano Ignacio, por favor. En Mateo 28, la gran comisión. En Mateo 28. ¿Lo puedes leer, por favor? Mateo 28, versículo 19. Toda la razón, hermano. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada vez que hablo de la Trinidad y pienso en este pasaje, me recuerda de cuando nosotros vivíamos al ladito de la escuela. ¿Cómo se llama esa escuela al lado del gimnasio? Alianza Austral. Mi casa estaba al ladito y llegan a mi casa dos TJ, ¿ya? Testigos sin Jehová, ¿ya? Y llegan y lo primero que me dicen: ¿usted cree en la Trinidad? Así. Y sabiendo a qué iban, no les dije que sí, pero les dije: nosotros tuvimos bautismo con la iglesia el domingo. Y nosotros, cuando bautizamos a la persona, lo hicimos tal como Jesús dijo en Mateo 28, 19. Los bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que yo creo. Porque ¿cómo pueden discutir con la Biblia, cierto? Quizás no les va a gustar la palabra Trinidad, pero no se puede discutir con la Biblia, porque están discutiendo con Dios mismo. Gracias, hermano Ignacio. También en 1 de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo versículo. ¿Alguien más se acuerda de otra instancia, hermano Jorge?
2 Corintios 13, 14. Segunda de Corintios, es como un saludo, Sí, ¿cierto? Es una saludcita, una despedida. ¿Quiere leerlo, hermano? ¿Ya? Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén, hermano. Es cierto. De hecho, en mis estudios casi anoté este. Pero como decía Dios en vez de Padre, no lo incluí. Pero sabemos de qué está hablando, ¿cierto? Está hablando del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Alguien se acuerda de alguna otra instancia? Yo tengo 2 más incluidos en mis apuntes, ¿sí? Puede ser en el bautismo de Jesús. Exacto, hermano. En el bautizo de Jesús, la distinción de la Trinidad se hace evidente. Con Dios el Padre, hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma y esparciendo luz sobre Jesús, y el propio Jesucristo siendo bautizado. Eso es Mateo 3. ¿Quiere leer 3, 16 al 17, hermano? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, excelente. Un versículo más que tengo anotado es Juan 14, 16. Está hablando Jesús y Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, con C mayúscula, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Hijo está hablando del Padre, con el Padre, acerca del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existen muchos otros argumentos también, hermanos. Por ejemplo, si consideramos los pronombres que muchas veces aparecen en cuanto al Señor. Por ejemplo, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Está en plural, pero la Biblia dice eso. Y dijo Dios: hagamos al hombre. Eso no es gramaticalmente correcta, pero es doctrinalmente correcto. ¿Me entienden, cierto? Porque si dice que alguien dijo hagamos, ¿ya? Tendría que ser dijeron. Y Dios dijeron hagamos al hombre, pero no. Son 3 y estos 3 son 1. Por eso dice Él dijo. Dios dijo, no dice dioses dijeron, dice Dios dijo. Y eso se repite en otras partes también. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Hablando con la deidad mismo, Él, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También Él dijo: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Eso está en Génesis 11, 7. También podríamos hablar de muchas otras cosas, hermanos. Pero para resumir lo que hemos estudiado, punto 1, hay un solo Dios. Punto 2, Él ha existido eternamente. Él es eterno. Dios es eterno. Marcelo, ¿tenía una pregunta o comentario? ¿El Espíritu Santo aparece en Génesis 1:2? También. Entonces, Juan 1 dice que el verbo Jesús creó. Génesis 1:1 dice que Dios creó, el Padre. En Génesis 1:2 habla del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Muy buen punto. Sí. Entonces, hay un solo Dios. Dios es eterno. Y 3, Dios es la Trinidad. ¿Ya? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dios existe. Punto. Y Él no lo tiene que probar a nadie. Aunque sí lo hace. Lo hace con la naturaleza. Lo hace con el razonamiento. Si nosotros solo consideramos causa y efecto,
Aquí está el efecto, la creación. Tiene que haber una causa. Aún los ateos más militares reconocen que en algún momento tuvo que haber un inicio. Uno famosísimo. ¿Quién escribió The God Delusion? ¿Te acuerdas? Richard Dawkins. Uno de los ateos más famosos de nuestros tiempos. Alguien le hizo entrevista y dijo, ya, ¿y de dónde somos nosotros? Y él explicó en su opinión, en su teoría, de dónde. Y ya, después esa empezó con una célula. Después, ¿y esa célula de dónde vino? Y él dijo, bueno, llegó al Big Bang. Pero en la entrevista le preguntaron, ¿y ese punto de materia que supuestamente explotó para que estuviéramos todos aquí, que va 100% en contra de la ciencia, ¿ya? Pero supuestamente, ¿de dónde vino ese puntito? Y Richard Dawkins dijo, podría existir una super raza de extraterrestres que plantaron eso. O sea, él dijo, es que hay causa y efecto. Solo que nuestra causa dice en el principio Dios. Y lo aceptamos por fe. Yo no tengo suficiente fe para creer que una super raza de extraterrestres plantaron un puntito y después explotó y aparecimos todos nosotros. Para mí es más sencilla la fe de creer en Dios y creer lo que Él dijo, que cuadra con la verdadera ciencia. Dios existe, es uno solo. Su existencia es probada por la naturaleza, por el razonamiento y lo más importante, podríamos decir lo único que nos importa, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Él existe eternamente revelado en 3 personas. Esta doctrina se llama la Trinidad. No es negociable. No es negociable. Es una doctrina central en la Biblia y de la fe cristiana. Si alguien negara esta enseñanza, no es cristiano. No es cristiano. Si alguna religión no cree esta enseñanza, no es cristiana. No es de Dios. Y hay iglesias como la apostólica que dice que el Espíritu Santo no es Dios, es solo una fuerza. Ellos rechazan la Trinidad. No es una religión cristiana. Los mormones, los testigos de Jehová, otras religiones como la religión que ellos se llaman los bautizadores solo en el nombre de Jesús, no creen en la Trinidad tampoco. Si una religión no cree esto, es una secta falsa y una religión falsa. Si tú no crees en la Trinidad, no sé en qué Dios has creído, pero no el Dios de la Biblia. Esa es la conclusión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad que tú nos das para entenderla y enseñarla, afirmarla y compartirla con otros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, conservar esta doctrina de los apóstoles hasta que venga tu Hijo Jesús por nosotros. Eso es lo que te rogamos, Señor. Cada uno de nosotros firmemente cimentados, arraigados en tu amor y en la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por la sana doctrina. Ayúdanos a entenderla, creerla y defenderla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.